Durante muitos anos, eu fui dirigente sindical. E quando eu era dirigente sindical, eu ouvia os governantes da época dizerem que só seria possível distribuir renda se a economia crescesse. Durante décadas. E o Brasil, nos anos 70, chegou a crescer 14,3% ao ano. E quando terminou a fase do crescimento, o povo brasileiro estava mais pobre. Nós estamos vendo no nosso país irmão aqui, o Peru, que está crescendo há 12 anos consecutivos, a mais de 6% ao ano, e a pobreza não diminuiu. Então, havia sempre um dilema na minha reunião com os economistas brasileiros, que certamente você conhece alguns, Maria da Conceição Tavares, o atual ministro da Fazenda Guido Mantega, o atual ministro Aloysio Mercadante, o Paul Singer, o Beluso, o Luciano Coutinho, parte dos melhores economistas do Brasil, com quem eu me reúno há mais de 30 anos. Sempre nós discutíamos, ou seja, primeiro tem que crescer para depois distribuir. O ex-ministro Delfim Neto cunhou uma frase famosa, que gravou na minha cabeça, de que primeiro o bolo tem que crescer, e quando o bolo crescer, aí você pode distribuir. No caso do Brasil, o bolo cresceu, alguém comeu, e o povo pobre não recebeu. Bem, quando eu cheguei na presidência, eu queria provar que não era verdade essa ideia de que precisava crescer para distribuir. Lógico que quanto mais crescer, mais você tem para distribuir. Isso é uma lógica, pelo menos teórica. Se você tiver política correta de distribuição de renda. Então, eu queria provar que era possível distribuir para crescer. Eu queria inverter o processo. Eu queria mostrar que se a gente aumentasse o número de pessoas com poder de compra, a gente aumentaria os interesses da indústria, do comércio, e a economia cresceria. Então, o que nós provamos é que era possível crescer e distribuir renda concomitantemente. Ou distribuir renda e crescer concomitantemente. E o que ficou mais gravado na minha cabeça foi o programa Bolsa Família. Porque não é uma decisão fácil você pegar 14,5 bilhões de reais, hoje o equivalente a 8,5 bilhões de dólares, e você dizer, vou dar para os pobres. E na medida que você deu para os pobres, você conseguiu construir 13 milhões de consumidores. E as pessoas passaram a comprar coisas que antigamente não podia comprar. A coisa mais extraordinária é que na primeira cidade que nós criamos o programa Fome Zero, a primeira coisa que surgiu foi a construção de um instituto de beleza. Um salão de beleza. Porque as pessoas eram pobres, mas queriam ficar bonitas. Ou seja, então essa para mim foi o programa mais extraordinário. A outra coisa que nós fizemos, que é uma coisa muito importante, foi uma coisa chamada crédito consignado. Ou seja, o pobre, ele não tem acesso a banco. No caso do Brasil, en el caso de Brasil, el pobre que pasara cerca de un banco ya pensaban que era un ladrón. Ou seja, então, ¿por qué entonces un banquero no le prestaba dinero a los trabajadores que ganaban poco? Porque el trabajador que ganaba poco no tenía simplemente garantía para ofrecerle al banquero. ¿Qué pensamos entonces? Vamos a ofrecer como garantía su pago, su salario.
Los sindicatos entonces hacían acuerdos con la empresa, las empresas hacían acuerdos con el banco y la persona podía recibir el crédito en el banco para pagar en 12, 14, 30 meses y solamente podía descontarlo como máximo el 30% de la nómina de su salario. En 4 años, vean ustedes, pusimos en el mercado 137 mil millones de reales, el equivalente a 75 mil millones de dólares. Después decidimos prestarle dinero a los jubilados. La gente decía, no se puede prestar dinero a los jubilados porque enseguida se muere. Pero sucede que ellos se mueren, es verdad, pero se queda la persona que va a recibir la pensión. La esposa, la cónyuge, recibe la pensión. Quien paga es el Estado. No hay forma de perder. En 3 años prestamos el equivalente a 15 mil millones de dólares a los retirados, a los jubilados. Y todo eso fue dinero que circulaba en el mercado. Porque el dinero que tú le das a un pobre, él no lo pone en un banco para especular. No compra dólares. Él va a comprar comida, ropa, zapato. Es de inmediato. ¿Y qué pasó? Que la rueda de la economía empezó a girar. Y no dejó de girar hasta ahora. La agricultura familiar en Brasil tenía 2 mil millones en crédito. Esto aumentó a 16 mil millones. Creamos microcrédito como nunca antes en la historia de Brasil se vio. ¿Cuál era la lógica en Brasil? En función de la crisis de la década de 1980 y 90 y también por la quiebra del Estado, los bancos solamente prestaban dinero a los que cumplían todas las exigencias. Y quien cumplía las exigencias, lógicamente no necesitaba de ese dinero. Empezamos a prestarle dinero a las cooperativas de recogedores de papel en las calles de São Paulo. Empezamos a prestarle dinero a los trabajadores rurales. Y la economía empezó a girar y a girar y a girar. Y no dejó de girar hasta hoy. Estuvimos durante 20 años estancados y la economía de pronto empezó a girar. Y no ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, la industria automotriz se quejaba de que no podía vender vehículos. ¿Por qué no estamos vendiendo carros? Pues bien, ¿en cuántas partes, en cuántas mensualidades las personas pueden comprar un vehículo? En 24 meses, por ejemplo. 24 meses es muy poco. Un trabajador no se preocupa con el precio final del carro. Él no se preocupa con el precio final del televisor o de la computadora. Él se preocupa, el trabajador se preocupa de si la cuota del mes cabe dentro de su bolsillo. Y entonces, fueron 60 meses para financiar los carros, 76 meses, 80 meses podían financiar el vehículo. Y hoy ya tú no ves carros viejos en las calles de São Paulo. Todo el mundo puede comprar un carro nuevo, aunque sea popular. Eso explica. Mira, la construcción civil en Brasil hacía 20 años que estaba estancada. Hicimos varios cambios en la ley, se redujeron impuestos para la energía eléctrica, para la construcción de pisos, ladrillos, cemento, acero. Hicimos una reducción de impuestos considerable para todo lo que tiene que ver con la construcción civil, para que la gente pudiera comprar los materiales. Y eso fue una revolución. Y fue eso lo que pasó. Todo empezó con la idea del Bolsa Familia. Y ya para concluir esta pregunta, puedo decirte algo. La principal lección de vida que yo tengo es que es necesario empezar a discutir el presupuesto de un país, empezando por las prioridades. Porque no podemos poner el hambre ni la miseria como algo secundario. El empresario que no tenga $1,000 hoy puede esperar a tenerlos el año que viene. La calle que yo no pude construir hoy puede esperar hasta el mes que viene. Pero quien tiene hambre no tiene tiempo para esperar. Y creo que esta fue la decisión
que llevó al éxito de las políticas que estamos implantando en Brasil.